Elecciones estadounidenses. Ganó Trump, que nunca tenemos muy claro cuál es la pronunciación correcta. Trump, probablemente Trump, Donald Trump. Bueno, realmente había incertidumbre hasta el último día. ¿Por qué? Porque estábamos desinformados. Porque en el recuento la incertidumbre fue inexistente. Se ganó todito los estados indecisos. Todos. Hay un viento aquí de la hostia. En Estados Unidos hay estados con voto cautivo demócrata y con voto cautivo republicano, pues siempre gana el mismo partido. Entonces, para ganar las elecciones tienes que llevarte los estados que varían de voto. Lo llaman swing states. Y Trump ganó todos. O sea, no fueron disputadas las elecciones en absoluto. El tío barrió por delante a la retrasada esta de Kamala, que es un poco como Zapatero, una tía de una mediocridad intelectual que te deja asustado. Pero es el signo de nuestros tiempos y de todos los tiempos probablemente. No debemos pensar que el ascenso de los mediocres es algo propio del siglo XXI, ¿no? Ni mucho menos. Toda la vida ha habido aduladores, estrategas de las relaciones, los trepas, que se suele decir. O sea, ya en tiempos de los romanos seguro que tenían a gente en puestos importantes que eran una nulidad intelectual, pero se habían relacionado bien, habían subido por la jerarquía y ¡pum! Terminaban como mandatarios. Y este era el caso de Kamala Harris, que asusta a veces oírla de lo obtusa que es, una persona muy poquito brillante, vamos a decir. Como dijo Megyn Kelly, not an intellectually gifted person. Es decir, una persona no muy dotada intelectualmente. Es así. O sea, es una mediocre, pero vamos. O sea, cualquier profesional... Uy, se me desenfocó la cámara. Cualquier profesional más o menos competente que tú te cruces aquí mismo en la calle es más inteligente que Kamala Harris. Un ingeniero, no sé, un abogado, así de los buenos. En fin. Es interesante el tema desde el punto de vista informativo porque una vez más se nos ha vendido una narrativa de que estaba la cosa muy pareja y que Kamala era muy popular. Bueno, tenía muchas posibilidades. Lo cual nos indica la atroz desconexión que existe entre los medios de comunicación tradicionales y la realidad que vivimos la gente de a pie. Los medios tradicionales pues son los que llevan prácticamente casi desde el siglo XIX dominando la información pública. Hablo de Estados Unidos. Pueden ser Washington Post, New York Times, CNN, varios más. USA Today, lo que tú quieras. Y entonces, claro, esto es un tema muy recurrente de este videoblog, pero la prensa, profesión que yo he ejercido, está en una época muy mala. No sé si la peor de la historia, porque siempre ha tenido un componente propagandístico. Ahí no cabe engañarse. O sea, no creáis de verdad que ahora en el siglo XXI la prensa hace propaganda y hace 60 o 70 años no la hacía. Siempre la ha hecho. Siempre la ha hecho. Cada medio de comunicación tiene un propietario
políticos, empresariales, etcétera. Ejemplo paradigmático, Randolph Hearst, que jugó un papel importante, por ejemplo, en la guerra hispano-cubana, pero él es uno de muchísimos, o sea, ningún dueño de periódico compra la cabecera para decir, bueno, es que quiero informar a la gente. Hay una parte de eso y hay otra parte de moldear la opinión pública. Es que esto es la psicología humana. Lo que tú lees en un periódico o una página web o lo que ves en una televisión moldea tu forma de pensar en mayor o menor grado. La gente con menor espíritu crítico va a replicar lo que ven los medios casi a la perfección. Y eso lo veis mucho en lo que llaman las charos, por ejemplo, las mujeres de mediana edad, no muy leídas. Su opinión sociopolítica va a venir directamente de los medios. Medios como Telecinco, La Sexta, El País, medios de izquierdas. También se ve en la derecha. No están libres de pecados tampoco. Hay gente que saca su opinión de Lo que hay Diario, de La Gaceta o de Alvise Pérez. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos visto en estas elecciones, los pronósticos electorales han estado absolutamente distorsionados porque había una necesidad de aupar a Kamala como alternativa a Trump, cuya victoria ha sido catastrófica para la corriente cultural dominante, que es la izquierdista, lo que llaman woke en inglés. Un término bastante curioso que viene a significar estar despierto. Es como el despertar espiritual, como si Neo en Matrix se toma la pastilla. ¿Cuál era la que tomaba? No sé. La roja, ¿cierto? Y entonces ve la realidad. Pues para alguien izquierdista ver la realidad es ser, pues eso, un progre. Como dicen ellos, un liberal. Es muy interesante esto. El lenguaje siempre es fascinante, obviamente. Es la base del pensamiento. Entonces, liberal en inglés, en los Estados Unidos, significa lo que en España llamaríamos progresista o de izquierdas. Mientras que liberal en España siempre se ha asociado con un movimiento de libertad económica, fomento de la libertad individual, es decir, que lo identificaríamos con las derechas. Es muy interesante eso. Entonces, cuando leáis en una noticia de un medio estadounidense liberal, no penséis que es liberal al estilo español, es progresista, ¿de acuerdo? Entonces ha habido una operación de salvada a la soldado Kamala para hacer parecer que tenía muchas posibilidades, pero es que la han barrido en las elecciones, es curioso. Y algo que me ha llamado la atención, y ahí me equivoqué gravemente, es que la reacción de la izquierda ha sido muy resignada. Muy resignada. No han dicho ni mu. Sería harto interesante analizar los motivos. Posiblemente porque todo el mundo se ha dado cuenta de que Kamala, se pronuncia así, es como una esdrújula. Kamala era una señora que habían puesto ahí porque era la siguiente en el escalafón. Yo sé que suena muy cruel, pero es que esta señora es tonta. Esta señora es tonta. Tú lo oyes hablar y es tonta, no, es incapaz de hilar un argumento, de articular una idea propia. Es una mediocre absoluta. Entonces, ¿cómo vas tú a ilusionar a un electorado con eso? Tú ibas a hablar a Obama y daba gusto oírlo. Decía sandeces, era un señor muy mentiroso, muy, en realidad, muy superficial en cuanto a
lo que te decía realmente, pero te lo contaba muy bien. Era un buen orador, cosa imprescindible en política. Luego realmente ves sus 8 años de presidencia, pues el tipo estuvo ahí como surfeando la ola, ¿no? Se dejó llevar, intentó arreglar el Medio Oriente injertando democracias ahí y armó una que se creó el ISIS, mataron a Gaddafi, en fin, fue terrible eso. Es más, esto puede parecer una barbaridad, pero dejar a Saddam Hussein habría sido mejor que lo que hay ahora en Irak. Eso ya lo he dicho alguna vez. Cualquier alternativa laica es mejor a un gobierno islámico, salvo ejemplos como los países que ya se han eh, sumergido en el capitalismo plenamente, como pueden ser Qatar, Dubái, países que se han dado cuenta de que son ricos y de que es ridículo implantar teocracias estrictas en vez de meterse dinero en desarrollo. O sea, tú vas hoy día a Dubái y es acojonante eso es brutal en cuanto a urbanismo, a rascacielos, o sea, te quedas loco, están a la vanguardia de la vanguardia, porque por suerte han tenido gente inteligente, los jeques que tienen ahí han dicho, pero a ver, ¿por qué coño vamos a poner aquí la ley Sharia y vivir como la Edad Media en vez de hacer obras descomunales, rascacielos increíbles, calles ahí que parecen decorados de películas? Por eso digo que Saddam Hussein, que sería muy malo y todo lo que tú quieras, era una alternativa mejor al gobierno islámico que hay ahora en Irak, que, en fin, métete tú en eso, en ese avispero. Eh, bueno, Kamala. Kamala ha perdido porque es muy tonta. Tuvo un momento bueno, que fue el debate. Pues como yo vivo en América, en la parte pobre, pues me pillaba bien el horario y vi el debate electoral entre Kamala y Trump. Me dio la impresión de que le habían filtrado las preguntas a ella, se las llevaba bien preparaditas, respondió bien, tenía algún recurso dialéctico muy eficaz, como es esta frase, pilas. Perdón, pilas es una expresión colombiana que significa atención. Atención. Ella decía, talk about radical, cuando Trump decía alguna barbaridad. Y eso significa en español, wow, qué radical. Y eso era muy ágil por parte de quien se lo hubiera preparado. Porque la presentaba ella como una moderada que se quedaba asombrada ante un señor que decía cosas muy radicales, muy extremistas, ¿de acuerdo? O sea, ella lo hizo bien el debate, lo hizo muy bien. Pues todos los medios al día siguiente decían que Trump había perdido, y era cierto. Pero ¿qué ocurre? Que es que ella, fuera de un entorno en el que no le filtran las preguntas, un entorno no guionizado, pues se ve como es una señora muy boba. Y es incapaz de argumentar, de hilar una conversación interesante, de resumirte una política. Entonces, hizo poquitas entrevistas a lo largo de la campaña y cuando le preguntaban algo siempre decía, no, es que Trump es un peligro, Trump es un peligro, parecía un disco rayado. Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer tú? Pues vamos a luchar por el bienestar del pueblo americano. De vez en cuando te decía alguna medida concreta, pero era muy vago todo, era como, es que lo vamos a hacer mejor y vamos a cambiarlo todo. Pero claro, eso es muy poco convincente cuando tú vienes de estar en el gobierno, eres vicepresidente, vicepresidenta, como dicen los cursis.
Ya hablo como mi gran maestro Antonio Carrere, catedrático de literatura y mejor gongorista del mundo. En fin, Kamala es muy tonta, pero se ha perdido. Bueno, Trump tiene 4 años para cimentar un legado. Ha entrado muy fuerte, ha hecho una serie de vídeos así, grabándose a sí mismo, explicando toda una serie de reformas que va a introducir. Pues algunas mejores y otras peores. Es que Trump no es Dios tampoco. Es un tipo falible con todo el mundo. Joder, creo que va a caer una tormenta que te cagas. Y algunas cosas van a ser excelentes, fantásticas y otras no tanto. Cosas que van a venir bien al mundo, acabar la guerra de Ucrania. No quiero yo aquí darme las de inteligente, pero llevo 2 años, está grabado en este videoblog, diciendo que esa guerra la tenía Ucrania perdida desde el día 1 y que había que buscar un armisticio, el que fuera. Y es lo que va a haber en enero. Un armisticio. Rusia se va a quedar el Donbass, se va a quedar Crimea, con mayor o menor reconocimiento en documenticos y tal, pero de facto se va a quedar Donbass y Crimea. Y eso se podía haber hecho en abril de 2022, pero han preferido alargar una guerra por motivos ideológicos y del aparato militar estadounidense, haciendo una montaña de muertos que ya se contabilizará en su momento, pero en torno a 1 millón de muertos, para que los progres españoles se fueran tranquilos a la cama. Bueno, españoles, europeos, estadounidenses. Es que estamos defendiendo a Ucrania. Tú no has visto un ucraniano en tu puta vida. Esa guerra no tenía sentido porque Rusia no puede ser derrotada por un país de 40 millones de habitantes. Es la jodida realidad. Te guste más o te guste menos. Y si tú quieres derrotar a Rusia, tienes que montar una alianza internacional, meter a soldados en su territorio, tuyos, no ucranianos, estar dispuesto a usar el arsenal nuclear y meterte en la Tercera Guerra Mundial. Y como creo que todos o casi todos somos lo bastante inteligentes como para entender que eso no iba a ninguna parte, es una guerra que le han sobrado 2 años. Lo he dicho 1000 veces, no es que yo sea Isaac Newton, no soy un genio, pero tengo sentido común. Y en fin, es lo que va a pasar. Se va a firmar un armisticio. Se podía haber ahorrado 1 millón de muertos, pero bueno. Pepito Pérez, que vota a Errejón, se iba feliz a la cama porque estaban parándole los pies a Putin, supuestamente. En fin. Así son las cosas. Más temas que va a hacer Trump. Pues una cosa interesante es que ha incorporado a gente que era del Partido Demócrata, como Tulsi Gabbard, una MILF, a la cual va a poner a dirigir la inteligencia del país. Si no me he enterado yo mal del tema. No sé si la CIA o una agencia de estas. Esta chica ha sido del Partido Demócrata toda la vida. Bueno, pues como es guapa, lo hará bien. ¿O qué? No sé. Bueno, está bien. Y luego ha fichado al hijo de Bobby Kennedy, que es Robert Kennedy Jr., y lo ha puesto al frente de la Administración de Salud. Ah, voy a ser sincero, a mí el Robert Kennedy Jr. este me parece un friki. Me parece un friki que para empezar tiene una voz súper inquietante. Ahí rota, habla así. Una voz gutural terrible. Parece ser que estuvo muy enfermo en su momento, será por eso. Pero es un friki conspiranoico, antivacunas, bueno, probablemente sea mejor que los transexuales que hemos visto en la administración Biden, que daban una grima espantosa.
No creo que sea un tipo especialmente inteligente, lo digo así tal cual, ni que tenga mucho criterio en cuanto a lo que le conviene a los estadounidenses en materia de sanidad ni de vacunas, pero bueno. Luego, Trump se ha hecho amiguito de Elon Musk, que ya sabéis mi opinión sobre él, es un estafador, es un cretino, un narcisista peligroso. Pues lleva 8 años diciendo que tiene resuelta la conducción autónoma y vendía coches diciendo que eran capaces de conducción autónoma y que eran activos que se apreciaban, en vez de que se depreciaban, cuando un coche de toda la vida es un activo que se deprecia desde el momento en que sale del concesionario. Más que es un mentiroso compulsivo, es un narcisista, es un tipo peligroso, mucho más tonto de lo que él cree. Cualquier experto que lo oye hablar de un campo que domina se da cuenta enseguida que es un imbécil, que usa los términos eh, habituales de ese campo para parecer que lo domina, pero no tiene ni puta idea. Y bueno, pues hay gente muy voluntariosa que cree que las elecciones se ganaron gracias a la compra de Twitter por parte de Musk. Eso es harto dudoso. Twitter, que ahora se llama X, porque este imbécil le gusta llamar X a todo, eliminando el valor de marca completamente, porque decidme, ¿qué es una marca más reconocible? ¿Twitter o X? Que literalmente significa nada. Bueno, pues Twitter ha jugado un papel ahí en la campaña de Trump, pero pienso humildemente que Trump, sobre todo, ha sido muy hábil en cuanto a diversificar su presencia mediática. Ha ido a Joe Rogan, ha ido a Tucker Carlson, no sé, ha ido a todos los podcasts, ha habido sí, por haber, se puso un uniforme de McDonald's para freír patatas fritas. Es cierto que los medios alternativos, los podcasts, sobre todo de YouTube, han jugado un papel importante en estas elecciones. Matt Walsh tiene otro canal importante y ha sido muy pro-Trump, pero no quiere decir que el tonto cretino este de Musk le haya ganado las elecciones por Twitter. Entonces, por cierto, este tipo Musk acaba de prometer el robotaxi para dentro de 2 años. Es otra estafa. Una estafa absoluta. Es que es muy importante decir esto porque hay gente que se confunde mucho y piensa que porque alguien esté en su lado ideológico es buena persona o es alguien que hace el bien. No. Musk, que ahora se ha pasado de la autoizquierda, porque no olvidemos que él vendió sus coches diciendo que iban a arreglar el cambio climático, y ha ganado muchísimo dinero gracias a algo que se llama créditos al carbono, que es un impuesto revolucionario a los fabricantes de coches de combustión interna que tienen que pagarle a los fabricantes de coches eléctricos. Pues este tío, este imbécil que se llama Elon Musk, antes era el amiguito de la izquierda, porque luchaba contra el cambio climático, y ahora se ha pasado a la derecha y te dice que dentro de 2 años va a tener un robotaxi, cosa que es palmariamente falsa, porque esa tecnología no existe ni va a existir en décadas. ¿Por qué? Porque lo que tienen sus coches, los Tesla, son unas cámaras conectadas a un ordenador muy potente, y él lo que te dice es que sus cámaras sirven para sustituir al cerebro humano. O sea, sus cámaras y su hardware sirven para sustituir al cerebro humano, y su full self-driving, que es un nombre fraudulento, porque no es full self-driving, que significa autoconducción completa. Él dice que su full self-driving con unas simples cámaras va a sustituir a 200.000 años de evolución del cerebro y de los sentidos humanos. Mentira, es absolutamente mentira. Dentro de 2 años no va a haber robotaxis, dentro de 10 años no va a haber robotaxis, dentro de 20 años probablemente no va a haber robotaxis, porque conducir es una labor increíblemente compleja, que no se va a sustituir con una mierda de cámaras de baja resolución y con un ordenador de hace 5 años. No, el tipo es un estafador, y de hecho él decía que los Model 3 de hace 5 años o 6
ya estaban preparados para conducirse solitos. Y eso es una estafa, es un fraude de ley. Y el día que le caiga un juicio y haya un juez independiente, se le va a caer el mundo encima. Porque él miente a sabiendas. Entonces, el hecho de que esté en la administración Trump no quiere decir que sea mejor persona. No quiere decir que sea mejor persona. Sigue siendo un tipo que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pero que eh, mirando a la esencia de su persona es un idiota y un mentiroso y un estafador. Entonces es una mala compañía para Trump. En fin, dejando eso aparte, el inicio de transición de Biden a Trump ha sido muy tranquilo y ahí yo me equivoqué. Pensé que iba a haber disturbios, pero ha sido todo muy cordial. Ya se han reunido Trump y Biden en el despacho Oval. Parecían amigos de toda la vida. No ha habido ni un incidente. Y oye, yo ahí estoy contento de haberme equivocado porque pensé que si ganaba Trump, al día siguiente iba a haber disturbios, saqueos. ¿Cuál es el motivo? Quizá un hartazgo de políticas progres durante 4 años que se han llevado al extremo, sobre todo en temas de transexualismo y demás. A la gente le impacta mucho ver a hombres biológicos competir contra mujeres y ganarles. Parece que hay un hartazgo de todos estos temas. Pienso también que Trump, su primer mandato, una vez libre de la distorsión sensorial que fue el COVID, se ha revaluado, se ha valorado positivamente, cosa que no debería sorprender. Y él ha aprovechado ese rédito de su primer mandato para obtener un muy buen resultado electoral en este 2024. Bueno, una cosa última que quiero decir sobre estas elecciones, ya se me va el vídeo a media hora, pero ¿qué le vamos a hacer? Una cosa que da que pensar. Yo siempre he dicho que no veía evidencias de fraude electoral en el 2020. Veía mucha desinformación, mucha fricada, de que metían maletas con votos, sandeces, cosas muy mal contrastadas, con muy poquita base. Pero atención a esto. Biden en 2020 se le adjudican 81 millones de votos. Y a Kamala Harris en 2024 se le adjudican en torno a 70. Son 20, no, perdón, en torno a 60. 20 millones de votos menos. Es muy anómalo estadísticamente, es muy raro, es muy, muy raro. Repito, yo no he dado pábulo a las teorías de la conspiración del 2020, tema que miré con bastante detalle y nunca vi nada convincente. Pero ojo, aunque no está a día de hoy terminado el recuento, que desaparezcan 15, 20 millones de votos para un partido es muy raro. Es muy raro. Y amerita darle otro vistazo a eso. En fin, ganó Trump, estará hasta 2028, tiene un vicepresidente muy potente que es J.D. Vance. Ha anunciado algunas reformas bastante interesantes, pero bueno, como con cualquier mandatario, deberá validar su valía a través de la práctica, no de la teoría. Ha ganado el Senado y otra serie de cosas que ya son complejas de explicar y que yo tampoco entiendo plenamente. Entonces, en teoría, tiene vía libre para implementar sus reformas, pero bueno,
como con cualquier acontecimiento, nos toca esperar y ver. Y hasta aquí el segundo bloque de política.